Sereno del Sol era una aldea que parecía detenida en el tiempo. Las calles adoquinadas, las casas con techos de barro y las montañas circundantes le daban al lugar una sensación de paz y aislamiento. El aire era puro, con el perfume de las flores silvestres que crecían en los campos. Pero para Dolores, que había vivido allí por más de 50 años, esa tranquilidad ya no le brindaba el consuelo de antes. Con la edad, su visión del mundo había cambiado, y lo que antes era un refugio, ahora parecía una prisión. Dolores era una mujer de mirada profunda y manos temblorosas, marcadas por el tiempo y el trabajo duro. Su cabello, antes negro, ahora estaba completamente blanco. Pasaba los días cuidando sus plantas, cuyas hojas verdes y flores coloridas eran su único consuelo. La pequeña casa donde vivía estaba llena de muebles antiguos y fotos en blanco y negro, que contaban la historia de una vida de sacrificio y dedicación a la familia. Todas las mañanas, Dolores se sentaba en su sillón favorito, cerca de la ventana que daba al jardín. Observaba el lento movimiento de la aldea, los niños jugando en las calles y los vecinos ocupados con sus vidas. Pero el dolor constante en sus articulaciones hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo. Extrañaba los días en los que podía caminar libremente, subir las colinas alrededor de la aldea para recoger flores o simplemente sentir el viento en el rostro. Sus hijos eran su mayor orgullo, pero también su mayor tristeza. Esteban, el mayor, se había mudado a la gran ciudad, donde trabajaba en una empresa de tecnología. Siempre fue responsable, pero también distante. Cada vez que llamaba, las conversaciones eran cortas y formales, como si siempre estuviera apurado por colgar. Ramón, en cambio, era el artista de la familia, siempre soñando en grande y buscando reconocimiento. Se había mudado a la capital, donde intentaba hacerse un nombre en el mundo del arte. Sus visitas a la madre eran raras, y cuando ocurrían, eran breves y superficiales. Pero estaba Elena, su hija adoptiva, que había sido la luz de su vida desde el momento en que la tomó en brazos. Elena era la única que realmente entendía a Dolores, que la escuchaba con atención y le brindaba el cariño que tanto necesitaba. Pero Elena estaba lejos, en Australia, dedicada a su trabajo como científica marina. La distancia física entre ellas era grande, pero el lazo que las unía era inquebrantable. Dolores sentía un dolor constante en la espalda y en las rodillas, causado por la artrosis que la había acompañado durante años. El médico local, un hombre bondadoso, le había recomendado reposo y medicamentos para aliviar el dolor, pero Dolores sabía que la verdadera cura no estaba en las medicinas, sino en la presencia de sus hijos. Anhelaba momentos en familia, risas alrededor de la mesa, conversaciones que calentaran su corazón. En un día particularmente solitario, tras otro intento frustrado de hablar con Esteban por teléfono, Dolores sintió el peso de la soledad como nunca antes. Se arrastró hasta la cocina, se sentó a la mesa con dificultad y miró el teléfono. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para una batalla interna, y marcó el número de Elena. «Hola, mamá, ¿eres tú?». La voz de Elena sonó al otro lado de la línea, dulce y preocupada. Dolores sintió un nudo en la garganta, pero logró responder: «Sí, hija mía, soy yo. ¿Cómo estás?». «Estoy bien, mamá, ¿y tú?». «¿Cómo van las cosas allí en Sereno del Sol?», preguntó Elena, tratando de ocultar la preocupación que sentía cada vez que escuchaba el tono cansado de su madre. Dolores dudó por un momento, sin saber si debía o no abrir su corazón. Pero la nostalgia fue más fuerte. «Elena, mis días han sido tan largos. Te extraño tanto. Esteban y Ramón casi no vienen a verme, y cuando vienen, parecen siempre apurados, siempre ocupados con sus propias vidas. Me siento tan sola, hija mía, no sé cuánto más puedo soportar esto». Al otro lado de la línea, Elena escuchó en silencio, con el corazón apretado por las palabras de su madre. Sabía que algo andaba mal, pero escuchar la tristeza en la voz de Dolores la hizo darse cuenta de que la situación era más grave de lo que imaginaba. «Mamá, voy a encontrar la manera de ir allí. No puedo dejarte pasar por esto sola. Hablaré con mi jefe y encontraré tiempo para viajar. No te preocupes, pronto estaré allí contigo». Dolores cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro. «Gracias, hija mía. Solo escuchar eso ya me hace sentir un poco mejor».
Siempre fuiste la única que realmente se preocupó por mí. Después de colgar el teléfono, Dolores sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque sabía que Elena vendría a verla, pero tristeza porque sabía que sus otros hijos no mostrarían el mismo cuidado. El viento afuera comenzaba a soplar más fuerte, haciendo que los árboles se balancearan de manera inquietante. Sentada en la silenciosa cocina, Dolores miró por la ventana y vio las montañas a lo lejos, tan imponentes como siempre, pero que ahora parecían más distantes que nunca. Se levantó de la silla con dificultad y caminó hasta la habitación, cada paso pesado y doloroso. Al acostarse en la cama, fijó la vista en el techo durante mucho tiempo, pensando en cómo habían cambiado las cosas a lo largo de los años. Se sentía aprisionada en un cuerpo que ya no respondía como antes, en una casa que, aunque acogedora, se había convertido en una jaula de recuerdos y soledad. Elena sintió un nudo en el pecho al escuchar las palabras de su madre. Siempre había habido un abismo entre ella y sus hermanos, un abismo que parecía haberse profundizado con el tiempo. «Mamá, ¿has intentado hablar con ellos sobre cómo te sientes?» «Lo he intentado, hija mía», suspiró Dolores, con una expresión triste. «Pero parece que no entienden o no quieren entender. Y no quiero molestarlos. Ya tienen tantas preocupaciones». Elena tomó las manos de su madre, sintiendo la piel fina y fría bajo sus dedos. «Eres nuestra madre. No debes sentirte como una carga. Quiero que sepas que estoy aquí para cuidarte. Y si es necesario, me quedaré aquí el tiempo que haga falta». Las palabras de Elena eran sinceras, pero Dolores sabía que no sería justo pedirle a su hija que abandonara su vida en Australia. «Siempre has sido tan buena conmigo, Elena. Siempre creí que Dios te envió para llenar el vacío que tenía en el corazón. Pero no quiero que te sacrifiques por mí». «No es un sacrificio, mamá», respondió Elena, con los ojos brillando de emoción. «Es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que has hecho por mí». El resto de la tarde transcurrió tranquilamente. Elena ayudó a su madre con las tareas de la casa, preparando una cena simple mientras Dolores se sentaba a la mesa, observándola con una mirada serena, como si la presencia de su hija fuera suficiente para calmar su alma inquieta. Mientras el olor de la sopa fresca llenaba la cocina, Dolores se encontró sonriendo, una sonrisa que parecía haber estado guardada durante mucho tiempo. «Recuerdo cuando eras pequeña y te encantaba ayudar en la cocina. Siempre derramabas la harina en el suelo y reías, diciendo que era nieve», comentó Dolores, con un brillo en los ojos. Elena rió suavemente al recordar esos momentos. «Y tú siempre limpiabas con tanta paciencia, nunca te enojabas conmigo. Yo solo quería estar cerca de ti». «Lo sé, querida. Y siento que esos tiempos fueron tan buenos, pero ahora es diferente. Y es difícil para mí aceptar eso», dijo Dolores, con un tono un poco más melancólico. Elena se acercó y acarició el rostro de su madre. «Vamos a intentar mejorar las cosas, mamá. Vamos a encontrar una manera de recuperar lo que hemos perdido. Sé que no será fácil, pero estoy aquí, y no vamos a rendirnos». Después de la cena, Elena ayudó a Dolores a acostarse. La noche cayó sobre sereno del sol, y el silencio de la aldea solo se veía interrumpido por el sonido lejano de los grillos. En el cuarto de Dolores, la luz suave de la lámpara iluminaba su rostro, revelando las marcas del tiempo y las lágrimas que ya habían sido derramadas en silencio. «Gracias por venir, hija mía», murmuró Dolores antes de quedarse dormida. Elena se quedó al lado de la cama durante un rato, observando a su madre dormir. Las emociones la inundaban como una marea que no podía controlar. Sabía que lo que venía sería difícil, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para proteger a Dolores. La promesa que se había hecho a sí misma era clara, no permitiría que su madre sufriera más. Antes de retirarse a la habitación de invitados, Elena dio una última mirada al rostro tranquilo de su madre. Cerró la puerta con cuidado y fue a la sala, donde se sentó en uno de los antiguos sofás. Su mente estaba a mil, pensando en los próximos pasos, en cómo confrontaría a sus hermanos, en cómo podría realmente marcar la diferencia. El aire de la noche estaba frío, pero la determinación de Elena ardía como una llama fuerte e inquebrantable. *** Capítulo 3, el regreso de Elena ***.
A la mañana siguiente, el sol apareció tímido sobre las montañas, bañando sereno del sol con una luz dorada que traía una falsa sensación de calor. Elena se despertó temprano, aún un poco desorientada por el cambio de horario, pero decidida a aprovechar cada momento para ayudar a su madre. Al bajar las escaleras de la casa antigua, el aroma del café recién hecho la saludó, mezclado con el suave sonido de la radio que Dolores solía escuchar todas las mañanas. «Buenos días, mamá», dijo Elena al entrar en la cocina, donde Dolores ya estaba sentada a la mesa con una taza de café caliente entre sus manos temblorosas. «No tenías que haberte levantado tan temprano. Yo habría hecho el café para nosotras». Dolores sonrió levemente, pero había un cansancio perceptible en su mirada. «Sabes que siempre me ha gustado madrugar, hija mía. Y, además, es bueno empezar el día con algo que todavía puedo hacer por mí misma». Su voz llevaba una nota de resignación, una aceptación silenciosa de las limitaciones que el tiempo le había impuesto. Elena se sentó al lado de su madre y observó su rostro por un momento, viendo las marcas de tristeza y soledad que se acumulaban allí. Sabía que tenía que actuar rápidamente, pero también que necesitaría cautela. Había algo mal, algo que aún no lograba comprender del todo, pero la sensación de que sus hermanos no estaban cuidando bien de Dolores era cada vez más fuerte. Después del desayuno, Elena salió a caminar por la aldea, tratando de reconectarse con el lugar donde creció. Las calles estaban prácticamente desiertas, y los pocos vecinos que encontraba la saludaban con un gesto cordial. Pasó por la plaza central, donde una vieja fuente aún manaba agua, y por las tiendas que parecían no haber cambiado en absoluto a lo largo de los años. Todo parecía igual, pero Elena sentía que la serenidad de sereno del sol era solo una fachada. Mientras caminaba, los pensamientos de Elena se volvían constantemente hacia la situación de su madre. No podía deshacerse de la sensación de que Esteban y Ramón estaban ocultando algo, y sabía que necesitaba pruebas antes de confrontarlos. El recuerdo de Dolores sentada sola en la mesa, con esa mirada perdida, hacía que el corazón de Elena se apretara de dolor. De vuelta en la casa, Elena encontró a Dolores en la sala, examinando una caja de viejas fotografías. Las imágenes mostraban a la familia en momentos felices, cumpleaños, viajes, celebraciones. Dolores parecía perdida en los recuerdos, los ojos brillando con una mezcla de nostalgia y tristeza. Elena se acercó y se sentó al lado de su madre, tomando una de las fotos. «Esos fueron buenos tiempos, ¿verdad?», comentó, tratando de romper el silencio. «Sí, lo fueron», respondió Dolores, con un suspiro. «Pero a veces parece que fue en otra vida. Todo ha cambiado tanto, tus hermanos, ya no sé cómo alcanzarlos». Elena sintió las lágrimas formarse en sus propios ojos, pero sabía que debía mantenerse fuerte. «Mamá, necesito que confíes en mí. Haré todo lo posible por descubrir lo que está pasando y devolver las cosas a como eran, o al menos, mejorar nuestra situación». Dolores miró a Elena, sus ojos llenos de gratitud. «Confío en ti, Elena. Siempre he confiado. Solo tengo miedo de lo que puedas encontrar. No quiero que esto te haga daño». Elena sonrió, tratando de mostrar confianza, pero por dentro estaba igualmente aprensiva. «No te preocupes por mí, mamá. Soy lo suficientemente fuerte para lidiar con esto». En los días siguientes, Elena comenzó a observar más de cerca la rutina de la casa y la forma en que sus hermanos interactuaban con su madre. Esteban y Ramón no sabían que Elena ya había regresado, pues evitaban visitas regulares, alegando estar siempre ocupados. Fue en uno de esos momentos de observación que Elena notó la frialdad y la impaciencia en las breves llamadas telefónicas que Esteban hacía a Dolores, conversaciones que siempre terminaban rápidamente, como si tuviera asuntos más importantes que tratar. Elena sabía que necesitaba más que sospechas para confrontar a sus hermanos, así que tomó una decisión difícil. Esperó hasta que su madre se fuera a descansar por la tarde, y con el corazón acelerado, instaló discretamente cámaras en puntos estratégicos de la casa. Las cámaras estaban ocultas en lugares que captarían las principales áreas de convivencia, especialmente donde Dolores pasaba la mayor parte del tiempo. Mientras trabajaba silenciosamente, Elena se preguntaba si estaba siendo paranoica o simplemente protectora. Pero algo en su instinto le decía que era necesario. Después de terminar la instalación,
Se sintió dividida entre la culpa de invadir la privacidad de sus hermanos y el deber de proteger a su madre. Pasaron días hasta que las primeras grabaciones comenzaran a revelar lo que Elena temía. Esteban apareció de sorpresa en la casa, trayendo consigo una carpeta llena de documentos y un semblante serio. «Mamá, necesitamos discutir algunos asuntos financieros», dijo con una voz fría, casi burocrática. Dolores, sentada en el sillón, miró a su hijo con aire de confusión. «¿Qué quieres decir, Esteban? Siempre hemos manejado estas cosas juntos». «Sí, pero es que, con tu condición actual, creo que sería mejor si yo me hiciera cargo de todo. Solo para asegurarnos de que nada se salga de control», dijo Esteban, sin mirar a los ojos de su madre. Había una nota de impaciencia en su voz, como si estuviera realizando una tarea incómoda. Dolores dudó, sintiéndose presionada. «Yo, no sé, Esteban. Prefiero que Elena también esté al tanto de esto. No quiero tomar decisiones sin hablar con ella». Esteban frunció el ceño, visiblemente irritado. «Elena está lejos, mamá. No entiende lo que está pasando aquí. Solo quiero ayudar, pero necesito que confíes en mí». «Confío en ti, pero también confío en Elena», respondió Dolores, con voz débil pero firme. Esteban suspiró, claramente frustrado, pero no insistió. Se levantó abruptamente, alegando que tenía un compromiso urgente, y dejó la casa sin despedirse adecuadamente. Elena revisó la grabación más tarde, sentada en su habitación, con el corazón pesado. Eso confirmaba sus sospechas de que algo estaba muy mal. Pero la situación parecía ser aún más complicada de lo que imaginaba, y confrontar a sus hermanos sin tener un plan podría echarlo todo a perder. Decidida a entender mejor las intenciones de Esteban y Ramón, Elena sabía que necesitaba observar más antes de tomar cualquier medida. En las semanas siguientes, las grabaciones continuaron mostrando comportamientos perturbadores. Esteban visitaba a Dolores cada vez menos, siempre con excusas para irse rápidamente. Ramón, cuando aparecía, parecía distante e indiferente, hablando poco y casi siempre sobre sus propios problemas, sin preguntar cómo se sentía su madre. Elena comenzó a sentir una rabia silenciosa crecer dentro de ella, una rabia dirigida a sus hermanos por tratar a Dolores con tanto desdén. Pero también sentía una tristeza profunda al darse cuenta de cómo su madre estaba siendo descuidada por aquellos que deberían cuidarla. Las noches de Elena se volvieron insomnes, con la mente hirviendo de preocupaciones y el dolor de ver a su madre siendo tratada con tanta frialdad. Finalmente, en una tarde lluviosa, Elena decidió que no podía retrasar más el enfrentamiento. Con el corazón latiendo con fuerza, llamó a sus hermanos y los convocó a una reunión en la casa, diciendo que había algo importante que discutir. Esteban y Ramón, reacios, accedieron a venir, pero Elena sabía que sería una batalla difícil. Necesitaba estar preparada para todo. La lluvia fina que caía sobre sereno del sol hacía que la pequeña aldea pareciera aún más aislada del mundo. La casa de Dolores, silenciosa como de costumbre, ahora albergaba una tensión creciente mientras Elena esperaba la llegada de sus hermanos. Ella se había preparado mentalmente para el enfrentamiento, pero sabía que necesitaba controlar sus emociones para no empeorar la situación. El estómago estaba revuelto por los nervios, y su mirada vagaba constantemente hacia la puerta, esperando en cualquier momento escuchar los pasos de Esteban y Ramón. Finalmente, el sonido de un coche acercándose anunció que Esteban había llegado. Entró en la casa con la misma prisa de siempre, saludando a Elena con un breve gesto de cabeza y sin entusiasmo. «Elena, ¿qué es tan urgente?», preguntó, sin disimular la incomodidad en su voz. Antes de que Elena pudiera responder, Ramón también llegó, trayendo consigo el olor de la lluvia y una expresión de desdén. «Vamos a resolver esto rápido, tengo un compromiso», dijo, quitándose la chaqueta mojada y colgándola en la entrada. Elena respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Necesitamos hablar sobre mamá», comenzó, con voz firme. «Algo no está bien, y quiero entender lo que está pasando». Esteban cruzó los brazos, adoptando una postura defensiva. «¿De qué estás hablando? Todo está bajo control. Mamá está bien, está siendo cuidada». «¿De verdad?», cuestionó Elena, su tono volviéndose más cortante. «Porque lo que veo es a una madre solitaria y descuidada,
siendo presionada para tomar decisiones que claramente la incomodan. ¿Cómo explicas eso, Esteban? Esteban abrió la boca para responder, pero dudó. Su expresión se volvió seria, pero sus ojos evitaban el contacto directo con Elena. Elena, estás exagerando. Estamos haciendo lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. Mamá está en buenas manos, y solo estamos tratando de asegurar que todo esté en orden. Ramón, que hasta entonces había estado en silencio, dio un paso adelante. Tú no vives aquí, Elena. No sabes lo que realmente está pasando. No puedes simplemente aparecer y empezar a acusarnos de negligencia. Tenemos nuestras vidas, y mamá tiene que entender que no podemos estar siempre aquí. Ella necesita más que lo mínimo, Ramón, replicó Elena, sintiendo la ira comenzar a burbujear. Ella necesita cariño, presencia, apoyo, y todo lo que ustedes le han dado son excusas y ausencias. Esteban finalmente miró a Elena, su mirada fría. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que dejemos todo para quedarnos aquí, lidiando con las quejas de una mujer vieja que ya no sabe lo que es mejor para ella? No podemos darnos el lujo de detener nuestras vidas. El tono de Esteban fue como un golpe para Elena. Sabía que necesitaba mantener el enfoque, pero las duras palabras de sus hermanos la estaban afectando profundamente. Están hablando de nuestra madre. ¿Cómo pueden ser tan insensibles? No estamos hablando de una extraña, sino de la mujer que nos crió, que sacrificó todo por nosotros. Ramón soltó un suspiro impaciente. ¿Y tú crees que no lo sabemos? ¿Crees que no nos importa? Estamos haciendo lo que podemos, Elena. Solo que tú siempre piensas que tienes que hacer todo a tu manera, como si supieras más que nosotros. Solo quiero que sea tratada con dignidad y respeto, respondió Elena, con la voz temblorosa de emoción. ¿No se dan cuenta de cuánto está sufriendo? Esteban y Ramón intercambiaron miradas, ambos claramente incómodos. Elena se dio cuenta de que había tocado un punto sensible, pero aún no sabía hasta qué punto estaban involucrados en algo más oscuro. Estoy tratando de entender qué hay detrás de esa frialdad, dijo Elena, buscando mantener el control. He visto la forma en que le hablan, la falta de paciencia. Y más que eso, me doy cuenta de que hay algo que no me están contando. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Esteban finalmente rompió el silencio, hablando con una voz más baja, pero no menos defensiva. Elena, realmente creemos que mamá ya no puede manejar las cosas por sí sola. Estamos tratando de encontrar una solución que sea mejor para ella y para nosotros. Una solución que sea mejor para ustedes, repitió Elena, incrédula. ¿Están pensando en enviarla a algún lugar? ¿Es eso lo que están ocultando? Ramón se movió incómodamente, pero no respondió. Esteban permaneció callado, su mirada fija en el suelo. Elena se dio cuenta de que estaba cerca de descubrir la verdad, pero también sabía que no podría sacársela directamente en ese momento. No voy a permitir que tomen ninguna decisión sin hablar conmigo, dijo Elena con firmeza. Quiero estar incluida en todo lo que se decida sobre el futuro de mamá. Sean honestos conmigo o esto solo va a empeorar. Esteban finalmente levantó la mirada, su expresión más suavizada, pero aún tensa. De acuerdo, Elena. Te mantendremos informada. Pero necesito que confíes en que estamos tratando de hacerlo mejor. Elena asintió, aunque no estaba convencida. Todo lo que quiero es el bienestar de ella. Estaré atenta a ustedes. La reunión terminó en un clima tenso, sin una resolución clara. Esteban y Ramón salieron de la casa poco después, dejando a Elena sola para lidiar con las emociones conflictivas que la reunión había generado. El sentimiento de impotencia mezclado con la ira era abrumador, y sabía que necesitaba descubrir la verdad por su cuenta. Más tarde, cuando Dolores ya estaba dormida, Elena volvió a revisar las grabaciones de las cámaras que había instalado. Necesitaba entender qué estaba pasando detrás de las apariencias. Fue en una de esas grabaciones que finalmente descubrió lo que tanto temía. En una de las visitas de Ramón, él y Esteban comenzaron a discutir sobre las finanzas de la madre, sobre lo que harían cuando ella ya no pudiera cuidarse por sí misma. Necesitamos actuar rápido, dijo Ramón, con voz baja y llena de tensión. Ella no va a durar mucho en este estado, y cuando ya no esté, necesitamos tener todo bajo control. Lo sé, respondió Esteban, visiblemente perturbado. Pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos levantar sospechas,
especialmente ahora que Elena está aquí. Ella va a empezar a hacer demasiadas preguntas. Entonces vamos a lidiar con esto pronto, replicó Ramón. Tenemos que asegurarnos de que vaya a esa clínica. Allí, nadie va a cuestionar nada de lo que hagamos. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al escuchar esas palabras. Estaban planeando enviar a Dolores a algún lugar donde sería olvidada, aislada del mundo, para que pudieran controlar lo que quedaba de su vida, probablemente, sus finanzas. Eso era más que negligencia, era una traición imperdonable. Sintiendo la adrenalina correr por sus venas, Elena sabía que necesitaba actuar rápido. No podía esperar más. La seguridad de su madre estaba en riesgo, y ahora que sabía las verdaderas intenciones de sus hermanos, sabía que tenía que proteger a Dolores a cualquier costo. Decidida, comenzó a formular un plan, uno que asegurara que la verdad saliera a la luz y que Dolores nunca fuera dejada a merced de personas que deberían amarla. Capítulo 5. El confrontamiento ***. El cielo de sereno del sol estaba cubierto por nubes oscuras, reflejando el clima sombrío que se cernía sobre la casa de Dolores. Elena, con el corazón pesado y la mente a mil, sabía que había llegado el momento de actuar. Había pasado la noche en vela, repasando los planes en su cabeza, anticipando todas las posibles reacciones de Esteban y Ramón. Sabía que necesitaría de toda la valentía y determinación que poseía para enfrentarse a sus hermanos y exponer la verdad. A primeras horas de la mañana, Elena hizo una última revisión de las grabaciones y documentos que había logrado reunir. Guardó todo en un pendrive, que sostenía con fuerza, como si de él dependiera la vida de su madre. Cuando Dolores se despertó, Elena se apresuró a preparar el desayuno, tratando de no mostrar el nerviosismo que sentía. Sabía que Dolores, con su intuición materna, pronto se daría cuenta de que algo andaba mal, pero necesitaba mantenerla tranquila hasta que el plan estuviera en marcha. «Buenos días, mamá», dijo Elena con una sonrisa, tratando de enmascarar la ansiedad. «¿Cómo te sientes hoy?». Dolores le devolvió la sonrisa, aunque estaba débil y cansada. «Estoy bien, querida. Pareces un poco agitada. ¿Ha pasado algo?». Elena negó con la cabeza, aún sonriendo. «No, mamá. Todo está bien. Solo necesito resolver algunas cosas hoy, pero no tienes que preocuparte por nada. Prometo que todo saldrá bien». Dolores no insistió, pero su mirada preocupada siguió a su hija mientras se movía por la cocina, preparando el café y organizando los documentos en la mesa. Cuando todo estuvo listo, Elena ayudó a su madre a sentarse, le sirvió el café y la dejó cómoda en la sala, con un libro que a Dolores le gustaba leer. «Voy a hacer algunas llamadas, vuelvo enseguida», dijo Elena, tratando de mantener la voz firme. En el cuarto de invitados, Elena cerró la puerta y tomó el teléfono. Su primer paso fue llamar al abogado que su amigo periodista le había recomendado. Necesitaba asegurarse de que, independientemente de lo que sucediera, habría apoyo legal para proteger a Dolores. La llamada fue corta y directa, pero trajo un cierto alivio al saber que el abogado estaba preparado para intervenir en cualquier momento. Luego, Elena llamó a Esteban y a Ramón, convocándolos a una reunión urgente en la casa de Dolores. «Necesitamos hablar, y es importante que vengan ahora», dijo, sin dar margen a excusas. Esteban, al otro lado de la línea, intentó cuestionar, pero Elena fue firme. «Sin preguntas, Esteban. Solo vengan. Se trata de mamá, y necesitan estar aquí». Con eso, colgó, sintiendo la tensión aumentar dentro de sí. No había vuelta atrás. 2 horas después, los dos hermanos llegaron casi al mismo tiempo. Esteban parecía desconfiado, mientras que Ramón mantenía su habitual expresión de indiferencia. Entraron en la sala, donde Dolores estaba sentada en su sillón, y Elena los esperaba con semblante serio. «¿Qué es tan urgente, Elena?», preguntó Esteban, impaciente. «Realmente espero que esto no sea otra de tus preocupaciones exageradas». Elena ignoró el tono provocador de su hermano y miró directamente a Dolores. «Mamá, quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo ahora es por tu bien. Prometo que te protegeré, sin importar lo que pase». Dolores, sorprendida por la intensidad de las palabras de Elena, frunció el ceño. «¿Proteger?
¿De qué estás hablando, hija mía? Elena respiró hondo y se volvió hacia sus hermanos. Sé lo que están planeando. Vi las grabaciones, escuché las conversaciones. Están tratando de enviar a nuestra madre a una clínica, sin su consentimiento, para poder controlar su vida y sus finanzas. Y eso es imperdonable. El shock que pasó por los rostros de Esteban y Ramón fue visible. Esteban fue el primero en reaccionar, tratando de mantener la compostura. Elena, no sabes de lo que estás hablando. Solo estábamos tratando de cuidar de la situación de la mejor manera posible. Cuidar de la situación, repitió Elena, su voz subiendo de tono. Están tratando de deshacerse de nuestra madre, tratando de quitarla del camino para poder controlar todo. Eso no es cuidado, es traición. Ramón, que había estado callado hasta entonces, finalmente habló, su voz fría como el hielo. ¿Y qué planeas hacer, Elena? ¿Nos vas a denunciar? ¿Crees que alguien te va a creer? Has estado fuera tanto tiempo, no tienes idea de lo que realmente sucede aquí. Elena encaró a su hermano, sintiendo la ira y el dolor mezclarse en su pecho. Tengo las pruebas, Ramón. Tengo grabaciones de las conversaciones, tengo documentos que muestran lo que estaban tratando de hacer. Y sí, voy a usar todo eso para proteger a mamá, aunque eso signifique destruir lo que queda de nuestra familia. Dolores, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló, su voz temblorosa de emoción. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están peleando así? ¿Qué me están ocultando? Elena se arrodilló al lado del sillón de su madre, sujetando sus manos. Mamá, descubrí que Esteban y Ramón estaban planeando enviarte a una clínica, sin tu consentimiento, para poder controlar todo en tu vida. No podía permitir que eso sucediera. Dolores miró a sus hijos, incrédula, con el corazón apretado. ¿Es cierto esto? ¿De verdad estaban planeando sacarme de aquí? Esteban intentó hablar, pero las palabras fallaron. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a su madre. Ramón, por otro lado, se mantuvo firme, aunque su tono se suavizó. Mamá, solo estábamos tratando de pensar en lo que era mejor para ti. Con el tiempo, lo entenderás. Pero Dolores negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. ¿Creen que saben lo que es mejor para mí, sin siquiera preguntarme lo que quiero? Nunca esperé esto de ustedes. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Esteban, aún sin tener el valor de mirar a su madre, dio un paso atrás, como si intentara alejarse del peso de la culpa que comenzaba a sentir. Ramón permaneció inmóvil, pero algo en su mirada indicaba que las palabras de su madre lo habían alcanzado. Elena, viendo la devastación de Dolores, sintió el peso del momento. Sabía que, a pesar de todo, el dolor de la traición de los hijos era algo que su madre llevaría consigo para siempre. Pero también sabía que necesitaba seguir fuerte. Mamá, no estás sola. Me quedaré contigo y me aseguraré de que nada de lo que planeaban suceda. Dolores apretó la mano de Elena, buscando consuelo en la hija que siempre había sido su fortaleza. Gracias, hija mía. Yo, no sé cómo pasó esto. Cómo las cosas llegaron a este punto. Esteban finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de arrepentimiento. Mamá, lo siento. Realmente pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo que me equivoqué. Nunca quise hacerte daño. Ramón permaneció en silencio, pero Elena notó un leve cambio en su postura, como si el muro de indiferencia que había levantado comenzara a agrietarse. Sabía que el camino por delante sería difícil, que llevaría tiempo reconstruir la confianza y los lazos que habían sido rotos. Quiero que se vayan ahora, dijo Dolores, con voz débil pero firme. Necesito tiempo para pensar. Necesito tiempo para entender lo que ha pasado. Esteban asintió, respetando el deseo de su madre. Ramón dudó, pero al ver la mirada decidida de Elena, decidió no discutir. Ambos salieron de la casa en silencio, dejando tras de sí un rastro de tensión y dolor. Elena permaneció al lado de su madre, ofreciendo el apoyo que sabía que Dolores necesitaba. El día seguía nublado, y la lluvia continuaba cayendo afuera, como si reflejara el torbellino de emociones que se desataba dentro de la casa. Pero, a pesar de todo, Elena sabía que había dado el primer paso para asegurar la seguridad de su madre. *** Capítulo 6, Justicia hecha ***.
La lluvia seguía cayendo, ahora más intensa, golpeando contra las ventanas de la casa como si el mismo cielo llorara por las revelaciones que habían ocurrido. El silencio dentro de la casa era tan denso como la humedad en el aire. Dolores, aún sentada en el sillón, miraba al vacío, tratando de procesar lo que había sucedido. Elena permanecía al lado de su madre, sujetando su mano, ofreciendo el apoyo que sabía que era insuficiente para sanar el dolor de la traición. «Nunca imaginé que mis propios hijos me harían esto», murmuró Dolores, con la voz casi inaudible. «¿Qué hice mal, Elena? ¿En qué fallé con ellos?» Elena sintió las lágrimas formarse en sus propios ojos, pero sabía que tenía que ser fuerte. «Mamá, no fallaste. Esto no es tu culpa. A veces, las personas cambian de maneras que no podemos entender. Pero tú siempre fuiste la mejor madre que pudiste ser». Dolores cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas rodaran silenciosamente por sus mejillas. «Los amé tanto, les di todo lo que tenía, y ahora esto». Elena se arrodilló al lado del sillón, abrazando a su madre con fuerza. «Estoy aquí, y no dejaré que te pase nada. Vamos a superar esto juntas, te lo prometo». Después de unos minutos de silencio compartido, Elena sabía que tenía que actuar. Tenía que asegurarse de que Dolores quedara protegida legalmente y de que sus hermanos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Se levantó, con una última mirada reconfortante a su madre, tomó el teléfono para llamar al abogado que había contactado más temprano. La llamada fue breve, pero decisiva. El abogado, un hombre experimentado y empático, aseguró que tomaría las medidas necesarias para proteger a Dolores e iniciar el proceso legal contra Esteban y Ramón. Le pidió a Elena que reuniera todas las pruebas que tenía, incluidas las grabaciones y los documentos financieros que pudiera obtener. Elena pasó la tarde organizando todo, revisando las grabaciones y haciendo copias de los documentos que sus hermanos habían dejado por la casa. Cada detalle reforzaba la gravedad de la situación, y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros parecía aumentar con cada nuevo descubrimiento. Pero sabía que no podía flaquear ahora. A la mañana siguiente, el abogado llegó a la casa, trayendo consigo una aura de seriedad que hacía que Dolores se sintiera segura. Se presentó con una sonrisa suave pero firme, que indicaba que estaba allí para luchar por ella. «Señora Dolores, soy el doctor Juárez», dijo, apretando suavemente la mano de ella. «Estoy aquí para ayudarla a proteger sus derechos y asegurar que todo se resuelva de la manera más justa posible». Dolores asintió, todavía visiblemente afectada, pero había algo en su postura que indicaba una nueva determinación. «Gracias, doctor. Yo solo quiero que todo esto termine. Quiero paz». «Haremos lo posible para asegurar eso», respondió el abogado, sentándose a la mesa con Elena y Dolores. Comenzó a revisar las pruebas que Elena había reunido, su semblante volviéndose cada vez más grave a medida que comprendía la magnitud de la situación. «Estas grabaciones y documentos son increíblemente contundentes», dijo el doctor Juárez, después de un tiempo. «Esto nos da una base sólida para acusar a Esteban y Ramón de intento de fraude, abuso de personas mayores, posiblemente, intento de manipulación financiera. Vamos a iniciar los procedimientos de inmediato». Dolores observaba al abogado hablar, sintiéndose al mismo tiempo aliviada y asustada. Nunca imaginó que algún día tendría que recurrir a la justicia contra sus propios hijos, pero sabía que no tenía otra opción. Miró a Elena, que sujetaba su mano, y encontró fuerza en los ojos decididos de su hija. «Estoy lista para hacer lo que sea necesario», dijo Dolores, con una voz que, aunque débil, llevaba una firmeza recién descubierta. En la semana que siguió, las acciones legales comenzaron a desarrollarse con rapidez. El abogado de Dolores presentó una petición en el tribunal, exigiendo que Esteban y Ramón fueran apartados de cualquier control financiero y legal sobre su madre hasta que el caso se resolviera. También aseguró una medida protectora que impedía a los hermanos acercarse a Dolores sin previa autorización. La noticia del proceso se extendió rápidamente por Sereno del Sol, causando un revuelo entre los habitantes. Todos conocían a Dolores y la veían como una mujer amable y dedicada. La revelación de que sus propios hijos estaban intentando aprovecharse de ella causó sorpresa e indignación en la comunidad. Esteban y Ramón, al ser notificados de las acciones legales, reaccionaron con furia e incredulidad.
Esteban intentó argumentar que todo era un malentendido, que solo estaba intentando ayudar a su madre, pero los documentos y grabaciones presentados por el abogado de Dolores eran innegables. Ramón, por otro lado, mantuvo una postura fría y distante, pero por dentro estaba inquieto. Sabía que las pruebas en su contra eran abrumadoras. Mientras los procedimientos legales avanzaban, Elena permaneció al lado de su madre, asegurándose de que estuviera bien cuidada y protegida. La presencia constante de Elena era un alivio para Dolores, que se sentía más segura sabiendo que su hija adoptiva estaba a su lado, luchando por ella. Finalmente, llegó el día del juicio. El tribunal de Sereno del Sol estaba abarrotado, con la comunidad siguiendo de cerca el desarrollo del caso. Dolores, aunque visiblemente frágil, se mantuvo firme al lado de Elena y del abogado. Esteban y Ramón estaban presentes, con expresiones sombrías, conscientes de que el desenlace no les sería favorable. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión seria e imparcial, escuchó atentamente los argumentos y las pruebas presentadas por ambas partes. Las grabaciones fueron reproducidas, y los documentos revisados. Con cada nueva evidencia, la culpabilidad de los hermanos se volvía más clara, y la expresión del juez reflejaba la gravedad de lo que estaba en juego. Cuando llegó el momento de la sentencia, el juez pronunció un discurso contundente, enfatizando la importancia de proteger los derechos de las personas mayores y la necesidad de castigar a aquellos que intentan explotar a los más vulnerables. Lo que se ha hecho aquí es una traición a la propia sangre, una traición al amor de una madre. No podemos permitir que algo así quede impune, dijo antes de pronunciar la sentencia. Esteban y Ramón fueron condenados por fraude, abuso de personas mayores e intento de manipulación financiera. La sentencia incluía penas de prisión y la restitución de cualquier valor que hubieran intentado tomar de Dolores. Además, el juez decretó que estarían prohibidos de tener cualquier control financiero o legal sobre su madre. Dolores, al escuchar la sentencia, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que estaba protegida, pero tristeza por ver a sus propios hijos siendo castigados por sus actos. Elena sujetó la mano de su madre con fuerza, ofreciéndole el consuelo que tanto necesitaba en ese momento. Después del juicio, la vida en Sereno del Sol comenzó a volver a la normalidad, pero las cicatrices de lo que había sucedido permanecieron. Dolores, ahora más tranquila, comenzó a recuperarse lentamente del dolor emocional, sabiendo que, aunque los lazos con Esteban y Ramón estaban rotos, el amor de Elena era lo suficientemente fuerte como para sostenerla. Elena, por su parte, sintió una paz interior al ver que se había hecho justicia. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, pero estaba decidida a ayudar a su madre a encontrar la paz y la alegría que tanto merecía. Juntas, empezaron a planear un nuevo capítulo en sus vidas, lejos de las sombras del pasado. Los días que siguieron al juicio trajeron un alivio palpable para Dolores y Elena. La casa que antes era un lugar de tensión e incertidumbre comenzó a respirar nuevamente, como si un peso invisible hubiera sido removido. Dolores, aunque aún afectada por lo que había sucedido, sentía una nueva energía creciendo dentro de ella, un deseo de empezar de nuevo y dejar atrás el pasado. Elena estaba al lado de su madre en cada paso del proceso de recuperación. Sabía que las cicatrices emocionales de Dolores no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también sabía que juntas podían construir una nueva vida, una vida basada en la honestidad, el amor y el respeto mutuo. «Vamos a tomarnos un tiempo para nosotras, mamá», sugirió Elena una mañana, mientras preparaba el café. Estaba pensando en un viaje a algún lugar tranquilo, donde podamos relajarnos y reconectarnos con la naturaleza. «¿Qué te parece?» Dolores miró a su hija, su mirada reflejando una mezcla de sorpresa y alivio. Me encantaría, hija mía. Creo que es lo que necesitamos. Un lugar donde podamos respirar y dejar todo esto atrás». Elena sonrió, sintiendo el calor de una nueva esperanza extenderse por su pecho. «Voy a encargarme de todo. Vamos a encontrar el lugar perfecto, lejos de todo este caos». En los días siguientes, Elena se dedicó a organizar el viaje. Investigó lugares tranquilos y eligió una pequeña ciudad costera, donde podrían disfrutar del mar y del silencio que tanto necesitaban. La idea de salir de Sereno del Sol y explorar un nuevo lugar trajo un brillo renovado a los ojos de Dolores, algo que Elena no veía desde hacía mucho tiempo.
Mientras los preparativos avanzaban, la casa de Dolores se transformó en un espacio de renovación. Elena, con la ayuda de algunos amigos de la aldea, comenzó a reorganizar las habitaciones, reemplazando los muebles viejos y desgastados por piezas más nuevas y cómodas. Las paredes fueron pintadas con colores suaves, que reflejaban la luz del sol que entraba por las ventanas, trayendo una sensación de paz y armonía. Dolores seguía los cambios con una sonrisa tímida, como si aún se estuviera acostumbrando a la idea de que cosas buenas podían volver a suceder. «Estás transformando mi casa, Elena», dijo un día, mientras observaba a los pintores trabajando en la sala de estar. «Hace tanto tiempo que no sentía tanta alegría aquí». «Solo quiero que te sientas bien, mamá», respondió Elena, abrazando a su madre desde atrás. «Quiero que este sea un lugar donde te sientas segura y feliz». Las semanas previas al viaje fueron de preparación no solo de la casa, sino también del corazón de Dolores. Empezó a involucrarse más en las actividades diarias, ayudando a Elena a organizar los detalles del viaje y participando en las decisiones sobre la nueva decoración de la casa. Cada pequeña elección que hacía parecía devolverle un poco de la confianza que había sido sacudida por los acontecimientos recientes. Finalmente, llegó el día del viaje. Elena y Dolores partieron una mañana soleada, dejando sereno del sol atrás en dirección a la pequeña ciudad costera que habían elegido. La carretera sinuosa que atravesaba las montañas ofrecía vistas deslumbrantes, y el aire fresco del mar comenzó a llenar los pulmones de ambas, trayendo una sensación de renovación. Cuando llegaron al destino, fueron recibidas por una brisa suave y el relajante sonido de las olas golpeando las rocas. El lugar era todo lo que esperaban, tranquilo, aislado y con una belleza natural que parecía casi intacta. La casa que alquilaron para la estancia era simple, pero acogedora, con un porche que ofrecía una vista espectacular del océano. «Es hermoso aquí», dijo Dolores, con los ojos llenos de emoción. «Gracias por traerme, Elena. Esto era exactamente lo que necesitaba». «Sabía que te gustaría», respondió Elena, sonriendo. «Vamos a disfrutar cada momento aquí. Este es nuestro tiempo, solo nuestro». Los días en la ciudad costera transcurrieron de manera lenta y agradable. Elena y Dolores pasaron horas caminando por la playa, sintiendo la arena bajo los pies y dejando que el sonido del mar lavara sus preocupaciones. Conversaban sobre todo y sobre nada, compartiendo historias antiguas y sueños para el futuro. Poco a poco, las heridas del pasado comenzaron a sanar, y Dolores se permitió sentir alegría nuevamente. Una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol desde el porche, Dolores se volvió hacia Elena y dijo: «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, hija mía. Me salvaste la vida, de una manera que ni siquiera puedo expresar con palabras». Elena, que estaba sentada al lado de su madre, sujetó su mano y respondió con cariño: «Solo hice lo que cualquier hija haría por su madre. Siempre fuiste mi mayor inspiración, mamá. Y todo lo que quiero es que seas feliz». Dolores sonrió, con los ojos llenos de gratitud. «Soy feliz, Elena. Y sé que, contigo a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa». El viaje fue un periodo de curación y redescubrimiento para ambas. Elena se permitió relajarse, sabiendo que había tomado la decisión correcta al priorizar el bienestar de su madre. Dolores, por su parte, encontró una nueva fuerza dentro de sí, una fuerza que había estado enterrada bajo años de dolor y sacrificio. Cuando el tiempo del viaje terminó, madre e hija regresaron a Sereno del Sol con los corazones ligeros y la mente en paz. La casa, ahora renovada y llena de luz, las recibió con los brazos abiertos, lista para ser el hogar que se merecían. En la semana siguiente, un amigo periodista de Elena se puso en contacto con ella. La historia de Dolores y la lucha de Elena se habían extendido, y el interés por la narrativa creció. El periodista propuso a Elena que escribiera un libro contando toda la jornada que habían vivido, una historia de amor, resiliencia y justicia. Elena dudó al principio, preocupada por la exposición que eso podría traer. Pero, al hablar con Dolores, se dio cuenta de que compartir su historia podría ayudar a otras personas que pasaban por situaciones similares. «Si podemos ayudar a alguien con nuestra historia, entonces creo que debemos hacerlo», dijo Dolores, con una determinación tranquila. Y así, Elena comenzó a escribir. Las palabras fluían con facilidad, como si todas las emociones que se habían acumulado a lo largo de los últimos meses encontraran finalmente una salida. Escribió sobre el dolor,
la traición, pero también sobre la fuerza del amor y del coraje que las unió. El libro se convirtió en un éxito, tocando los corazones de miles de lectores en todo el mundo. Elena y Dolores fueron invitadas a hablar sobre sus experiencias en diversos eventos, donde compartieron sus lecciones de vida e inspiraron a muchos a luchar por la justicia y el amor. La casa en Sereno del Sol, ahora llena de luz y alegría, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Dolores y Elena continuaron viviendo allí, pero siempre recordando que habían superado juntos los momentos más oscuros. Sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que, mientras se tuvieran la una a la otra, podrían enfrentar cualquier cosa. Nos gustaría agradecer a todos por ver nuestro contenido y por apoyar nuestro canal. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like, compartir con amigos y suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido. Tu participación es muy importante para nosotros, así que no dejes de comentar y decirnos qué te pareció. Hasta el próximo vídeo.